Buenas tardes, noches. Bienvenidos a todos y a todas. Vamos a hacer un acto que, por su brevedad, obligada por las circunstancias que rodean la cantidad de cosas que hay, los medios, etcétera, etcétera, esperamos que responda a las necesidades que se nos han planteado en la educación permanentemente, y queremos que de alguna manera todos estéis lo más a gusto y lo más participativos posible. Este acto coincide hoy, sea mi primera intervención, un saludo para los compañeros y compañeras que se están manifestando hoy en Madrid, pidiéndole a la Administración educativa profesionales suficientes para atender la gran diversidad que en estos momentos hay en nuestras escuelas. Creo que como los demás van a entrar en estos temas, yo no me voy a extender, pero es un gran problema hablar hoy con algún miembro de la Consejería de Educación o de la Dirección Territorial y plantear: oye, aquí nos hace falta un maestro de audición y lenguaje. Dice: bueno, pues es que hay, pues que cojan un PT, o sea, así como que es un mercado al que tú vas y puedes elegir una cosa u otra, ¿no? De esto va el acto de hoy. El acto de hoy va de educación, pero va de la calidad de la educación, va de la atención a todos y a todas los que están en la escuela, y va también de un saludo muy especial, como decía al comienzo, a los compañeros y compañeras y familias que se están manifestando hoy en Madrid. La fatalidad de una campaña electoral tan breve, tan así, ha hecho que se coincida, y bueno, pues la verdad, mejor era que no hubiésemos coincidido, pero a veces la coordinación no es tan perfecta como para enterarnos exactamente de lo que estamos programando nosotros y lo que está programando la plataforma de la educación. Van a intervenir esta tarde-noche aquí Sara Hernández, nuestra alcaldesa, Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación, conocido en Getafe porque ya ha venido más veces, Ángel Gabilondo, súper conocido en toda la galaxia de la Comunidad de Madrid, portavoz del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid, y Omar, que es el secretario general de Juventudes Socialistas. Sin más, paso la palabra a Sara. Buenas tardes a todas y a todos. Es un verdadero placer poder coincidir nuevamente con todos y cada uno de vosotros y de vosotras para hablar de algo tan importante, un tema tan relevante para los socialistas como es la educación. La educación, que forma parte del ADN de nuestro partido y ha sido siempre una de las banderas más importantes que con orgullo, con mucho orgullo y satisfacción, hemos enarbolado en beneficio de una sociedad cada vez más igualitaria, más justa y, en definitiva, con mayor equilibrio. Permitidme que dé las gracias por la organización de este encuentro, de este pequeño formato de acto, pero sin duda alguna muy relevante en cuanto a la materia se refiere, a la secretaria de Educación de la Agrupación Socialista de Getafe, que tuvo la iniciativa, que recogió el guante, la secretaria Carmina, conocida en el mundo mundial también, de la misma manera que ella ha dicho, que recogió el guante, como decía, la secretaria de Educación de nuestra ejecutiva regional. Por supuesto, Omar, por acompañarnos aquí en Getafe, que no sea la primera, no sea la última de la vez, sino de otras muchísimas. Ángel, nuevamente muchísimas gracias por estar en Getafe y hablar nuevamente en Getafe, que tantas dificultades tenemos en materia educativa con un tema tan sensible, y a ti, Alejandro Tiana, por estar siempre a disposición
de los socialistas de Getafe, de los socialistas de Madrid en general, y que por supuesto esperamos que de un acto como hoy pueda llevarte buena cuenta para trasladar al Gobierno de España la necesidad de impulsar y sobre todo corregir aquellas políticas como por ejemplo se llevan en la Comunidad de Madrid o se llevan en otras comunidades que gobierna el Partido Popular, que gobierna la derecha, como desde el Gobierno central decía, se pueden corregir. Porque la primera conclusión de este acto es que no tengamos ninguna duda. El próximo 10 de noviembre el Partido Socialista va a ganar las elecciones y a partir de esa fecha podremos seguir impulsando con Alejandro y con tantos y tantos compañeros y compañeras, podremos seguir impulsando esta protección y garantía de la educación pública gratuita, de calidad, que queremos desde los 0 años para todos nuestros hijos y nuestras nietas. Permitidme que yo me entretenga muy brevemente para dar luego posteriormente la palabra a Omar, a Ángel y a Alejandro en señalar la perspectiva local, teniendo en cuenta que, como bien sabéis, los municipios no tenemos competencias en materia educativa. Pero aún así, por ejemplo, la muestra es evidente de Getafe como un municipio muy comprometido a favor de la educación pública de calidad. Son brevemente algunos números lo que lo atestiguan. 3 escuelas infantiles de gestión municipal, de gestión pública directa, que próximamente serán 4, cuando se pueda unir en muy breve espacio de tiempo la escuela infantil del barrio de Buenavista, 3 casitas de niños, donde también la influencia del criterio pedagógico tiene un valor fundamental, o, por ejemplo, 2 ludotecas en barrios que ahora también queremos poder ampliar a otros criterios. En escuelas infantiles y casas de niños, donde también decimos con orgullo que el ratio de profesora, de profesor, de educadora por alumno es verdaderamente envidiable, y es por eso, por la garantía de la gestión pública directa, la que lo hace posible. Podemos hablar de una manera muy extensa, pero solo quiero hacer breves pinceladas de todo el programa de becas de libros, de apoyo escolar, todo el programa de actividades extraescolares municipales que garantizan la igualdad a todos y todas. Por supuesto, otros programas como, por ejemplo, ecoescuelas, concienciación medioambiental, programas de innovación educativa y un sinfín de actividades y programas que podríamos enumerar, pero verdaderamente llevamos a cabo estas acciones desde lo local. El caso de Getafe sería claramente también exportable a Fuenlabrada, Leganés, ahora Alcorcón y otros municipios socialistas que también impulsan la educación pública de calidad, pero nos encontramos siempre con la barrera de la Comunidad de Madrid. Una Comunidad de Madrid que permanentemente lo que nos impone son piedras en el camino y que tratan de menospreciar la educación de todos, la educación de todas, como es la educación pública, en favor de la educación privada y la educación concertada. También muy brevemente, desde esta perspectiva local, contaros, sobre todo a ti, Alejandro, que conozcas la realidad local de esas dificultades en el día a día que nos encontramos con una administración tan insensible como es la Comunidad de Madrid. El primer ejemplo sería esta política de construcción por fases. Tenemos ejemplos claros en nuestro municipio, como por ejemplo el Colegio Carlos V o el Colegio de los Molinos, donde por ejemplo en el primero de ellos, en el Colegio Carlos V, hay niños que terminarán la primaria y todos y cada uno de los años han convivido libros con obras. Una situación que por supuesto no podemos permitir. ¿Qué os voy a decir? Ángel, tú lo sabes perfectamente, que supone un incumplimiento del decreto de mínimos que establece cuáles son los criterios básicos que tiene que tener un centro educativo. La concejala de Educación y yo misma visitábamos el día de antes de comienzo del curso escolar, de este curso 2019-2020, los colegios en obras, y veíamos con clara tristeza y con evidente preocupación como maestros, como maestras, en vez de preocuparse de establecer cuál va a ser la lección, cuál va a ser el programa curricular, las materias que van a impartir a sus alumnos, en los próximos días, estaban preocupados de limpiar, estaban preocupados de montar estanterías, estaban preocupados de poner libros, de colocar libros en esas estanterías, porque esa es la política a la que nos aboca la Comunidad de Madrid, donde se olvidan esos criterios pedagógicos a favor de criterios exclusivamente que miran en lo económico. Sabéis, y también es algo patente en todos los municipios de nuestra región, los problemas de escolarización y su traducción en los ratios, que es una de las banderas, el poder reducir los ratios en la Comunidad de Madrid en nuestras aulas. Y algo que también es muy importante, que hilaba muy bien Carmen en su presentación inicial,
la principal de las, si todas estas son dificultades, la principal de ellas en Getafe la situamos en la necesidad de profesionales para atender a aquellos niños y niñas con necesidades educativas especiales. Algo que verdaderamente es fundamental porque la educación, y así lo entendemos los socialistas, la educación es diversidad. La educación es igualdad y, desde luego, una educación que no atiende a la diversidad no está cumpliendo sus obligaciones, no está cumpliendo sus objetivos más básicos. Por ejemplo, en Getafe, y también lo hacemos de la mano de la comunidad educativa, plataformas, entidades, colectivos, también de defensa de la educación pública, Omar, Alejandro, Ángel, tenemos señalados que en Getafe hacen falta, y lo tengo apuntado porque es muy, muy relevante, 25 profesionales de pedagogía terapéutica y 7 profesionales en audición y en lenguaje. Una situación, vuelvo a repetir, que son importantes las infraestructuras, son importantes tener centros educativos en perfectas condiciones, con todo el material y todo el equipamiento que sea necesario. Pero si esos edificios no los dotamos de grandes profesionales que puedan impartir las mejores de las enseñanzas posibles a nuestros hijos e hijas, estamos verdaderamente haciendo que la sociedad juegue el papel de la desigualdad, que juegue el papel de desequilibrio, y es algo que está claramente en contraposición con el ideario socialista. Esto, como os decía anteriormente, son solo unas breves pinceladas de las piedras, grandes piedras en el camino que la Comunidad de Madrid nos impone a los ayuntamientos. Pero no es solo la Comunidad de Madrid, es un tema general de ideología. Y lo quiero hacer extensible a toda la derecha de nuestro país. Por eso es tan importante que el próximo domingo, el 10 de noviembre, haya un voto masivo a la izquierda, haya un voto masivo al Partido Socialista. Porque si no, podremos ver el riesgo de nuestra comunidad que ponga, por ejemplo, que se implante lo mismo que pasa en la Junta de Andalucía, que con el voto del Partido Popular, con la ayuda de Ciudadanos y con el guiño cómplice de la extrema derecha que representa a Vox, por ejemplo, en las aulas ya está pactado en los presupuestos para el 2020 la implantación del PIN parental, es decir, el control de las materias que se dan en los centros educativos. Y ese modelo no es el que defendemos la izquierda, ese modelo no es el que defendemos desde el Partido Socialista. Por eso tenemos que parar los pies a la derecha y la mejor herramienta que tenemos a nuestro alcance es el voto y la oportunidad única el próximo domingo, el 10 de noviembre. Pero ayer también lo teníamos cerca, en el debate, que todos y cada uno de nosotros y de nosotras vimos en televisión el discurso de la extrema derecha. Una extrema derecha que desgraciadamente puede, y ya lo hace, poner y quitar gobiernos. Un discurso lo visteis en el máximo responsable de Vox cuando atacaba al diferente, cuando atacaba al inmigrante. Y eso verdaderamente no lo podemos consentir los socialistas, porque nosotros defendemos la pluralidad. Los socialistas defendemos la igualdad y la libertad. Los socialistas defendemos la diversidad. Los socialistas apostamos por una sociedad que abra mentes, y para ellos el instrumento más esencial que tenemos es la educación. Nosotros apostamos, sin duda alguna, por incluir y no por apartar, como hace la derecha. Por eso, y con esto termino, llamar nuevamente con educación, con criterios pedagógicos, sabiendo el arma tan importante que tenemos a nuestro alcance, la necesidad de ir a votar el próximo domingo, el día 10 de noviembre, y que, como ha ocurrido hasta ahora, sigamos demostrando los socialistas que ese otro modelo educativo es posible, ese modelo educativo de la libertad, de la igualdad, de la justicia social, del equilibrio entre todas las personas, del que nos hace iguales a los desiguales, el que fomenta las diferencias, porque las diferencias nos enriquecen y nos hacen más grandes como sociedad. Y eso solo tiene un camino, que es el voto al Partido Socialista Obrero Español, para que desde los ayuntamientos, al mismo renglón que las comunidades autónomas, y ahí el papel de Ángel en la Comunidad de Madrid, y por supuesto con el guiño cómplice del Gobierno central, con profesionales tan a la altura de las circunstancias como tú, Alejandro, podamos seguir protegiendo lo que es de todos, el principal tesoro que tenemos como sociedad, la educación pública de calidad, para todos y para todas desde los 0 años. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Gracias, Sara. Gracias, Sara.
Mar, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Voy a empezar dando dos agradecimientos y una disculpa. El agradecimiento, evidentemente, a quien ha formado este acto para que hoy alguien joven pueda participar. Las gracias también a quienes hoy peináis un poco ya de canas. Como joven siempre lo digo, el enorme orgullo que es para mí poder decir que he heredado parte de ese activismo político que nos habéis inculcado a la juventud para poder meternos en el activismo político, porque creemos que la política es esa herramienta de cambio para cambiar nuestro presente y que nadie quiera escribir nuestro futuro. Y la disculpa es por el micrófono, que a lo largo del speech se me irá cayendo una y otra vez. Mirad, yo cuando venía para acá preparándome el speech de cómo podíamos intervenir hoy, yo sí quería hacer 3 puntos. El primer punto es hacer un breve repaso de lo que nos jugamos el próximo 10 de noviembre en todas y cada una de las materias, evidentemente también en educación. La segunda, un breve repaso de lo que ha hecho el Partido Popular los últimos años cuando ha gobernado en educación y la propuesta que tiene el Partido Socialista si el próximo 10 de noviembre tenemos la mayoría parlamentaria para poder cambiar la ley educativa. Mirad, el próximo 10 de noviembre, lo ha dicho Sara, nos jugamos muchísimo. Además nos jugamos romper el doble 7, los 7 años de recortes del Partido Popular y los 7 meses de bloqueo que ha tenido este país. Y decía el otro día el presidente Pedro Sánchez, con toda la razón del mundo, que el principal problema que tiene este país es el bloqueo. Y decía, bueno, claro, es que la educación, el desempleo, lleva toda la razón, pero para poder atender a todos y cada uno de los retos que tenemos, lo primero que tenemos que hacer es acabar con el bloqueo y tener un gobierno estable en España. Mirad, el Partido Popular, cada vez que gobierna, entiende que la inversión es un gasto. Y esa es la diferencia que tenemos, me está dando mucha guerra el micrófono, esa es la diferencia que tenemos entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Nosotros sí creemos en la inversión que genera futuro y ellos lo cuentan como si fuese un gasto. La LOMCE, que es la ley Wert, conocida como ley Wert, es la propuesta parlamentaria con menos apoyos de los grupos parlamentarios de la historia, ya no solamente fuera del Parlamento, sino dentro. Y además salió con un compromiso de coordinación entre todos y cada uno de los grupos parlamentarios, exceptuando al PP, de en el próximo cambio de gobierno derogar la ley Wert. La ley Wert lo primero que hace es entender la inversión en la educación como ese gasto. Nosotros, desde las Juventudes Socialistas, del Partido Socialista, entendemos que esa inversión, ese vehículo que tiene que ser la educación para igualarnos, ese ascensor social que es la educación, nos tiene que permitir a aquellos que tienen más poder económico, como los que tenemos menos poder económico, para acceder a un mundo de oportunidades educativas. La ley Wert no solamente discriminaba por sexos principalmente por sexos, sino que también entendía que, por ejemplo, la escuela infantil, la educación infantil, tenía que ser obviada y quitada del proceso educativo. Son muchos los pedagogos, son muchos los profesores y profesoras que entienden que la primera parte de la etapa, esa etapa de 0 a 3, de 0 a 6 años, es de las más importantes. Dicen que la curva de aprendizaje no es así, sino que empieza así y luego se estabiliza. Esa es la importancia que tiene enseñar, educar a los niños de 0 a 3 años para educarlos en una forma de igualdad. Lo decía otro día ayer en un mitin en Segovia, cuando tú entras en la educación infantil, cuando entras en primaria, incluso cuando estás en la ESO, entras completamente limpio de cualquier gesto, comentario machista. Pero, sin embargo, con los 15, 16 años, son muchos los jóvenes que tienen esos dejes machistas. Y no es culpa del profesorado, sino sencillamente que no se está educando con los recursos suficientes para educar en igualdad entre hombres y mujeres, igualdad entre aquellas personas que son de España o han venido desde fuera. Esa es la importancia de la educación. La LOMCE lo que hacía era crear un mundo competitivo. Y la educación, al menos desde mi punto de vista, no tiene que crear un mundo competitivo. Tiene que crear un mundo cooperativo. Cooperativo entre los alumnos y las alumnas, cooperativo entre los alumnos y el profesorado. Esa es la importancia de la educación. Mirad, separar por rendimiento es una de las cosas que también proponía la LOMCE, es una de las cosas que podemos estar más en contra, porque cuando uno sabe sus capacidades, cuando uno habla en público, cuando uno está en su clase, asume también cómo es. Y en esa diversidad es la que se crea la culturalidad, se crea esa pluralidad y se crea también ese espacio de inclusión. Si tenéis un micrófono, casi lo prefiero, porque este micro me está quitando parte de... ¿Me lo quito? ¿Se oye así bien? Bravo. ¿No se oye bien? No, ahí no, ¿no? Hay que grabar. Bueno. Arreglado. ¿Así se oye bien? Bueno, pues mira, no es nada bonito, pero al menos es efectivo. Mirad, el Partido Socialista, cuando habla de educación, entiende la importancia de esa educación, entiende de esa inversión para crear esa ciudadanía. Y cuando nosotros nos presentamos a las elecciones, lo que estamos planteando es ese futuro que hacemos al día después de las elecciones. Y uno de los compromisos que ha
tenido el presidente Pedro Sánchez es formalizar un acuerdo y quiere presentar en los primeros 6 meses de gobierno una nueva ley básica de educación, una ley que quiera derogar la LOMCE, una ley que fue tan dura para los jóvenes, una ley que hizo recortar las becas, una ley que hizo a los profesores tener mucho menos margen de enseñanza y a los alumnos mucho menos margen de aprendizaje. Tiene que haber 2 objetivos principales para la nueva ley. La primera, blindar la educación pública. Lo ha dicho Sara. No hay nada más importante que ahora mismo que la educación pública, porque la educación pública crea ciudadanía. Y muchos de los problemas que vemos cuando tenemos los 30, los 40, los 50 años vienen marcados a veces de una mala educación. Y esa es la importancia de brindar la educación pública en igualdad. Y también una de las claves y una de las críticas, y además autocríticas que solemos hacer desde el Partido Socialista, y no lo podemos negar, es necesitamos algo de estabilidad en la educación. Y necesitamos también entender que aquellos colectivos educativos, las asambleas de estudiantes, tienen que participar en este proceso de la elaboración de la nueva ley. Porque siempre pasa que nos dicen, oye, es que la comunidad educativa se suele poner de acuerdo, pero cuando llega la legislación, cuando llega al Parlamento, cuando llega a las instituciones, ahí es donde radica muchas veces el problema. Es importantísimo y por eso yo celebro que el Partido Socialista haya celebrado las asambleas abiertas, haya celebrado esas asambleas en agosto con toda la comunidad educativa para poder formalizar, para poder enriquecer el discurso educativo del Partido Socialista. Mirad, tiene que haber 2 compromisos en una nueva ley educativa. La primera es la financiación, es la inversión, ese 5% del PIB que se ha comprometido el Partido Socialista en hacer. Esa inversión que requiere para poder mantener un nivel educativo, para poder mantener nuestras escuelas, para poder mantener a nuestros profesores, para poder mantener las becas. Esa es la importancia de la educación y la financiación a nivel legislativo. Y luego también, como comentaba, una ley que intente incluir a la gente, a las cooperativas, a la educación, no solamente los políticos, sino también las asociaciones, los colectivos, para poder ser una ley que nada tenga que ver con la LOMCE, que tanto daño hizo a la comunidad educativa. Y mirad, yo no suelo leer, pero sí quiero leer las propuestas concretas que propone el Partido Socialista. Como joven, como ex estudiante de la universidad, uno de los puntos principales son las becas. Las becas tienen 2 problemas. En primer lugar, a veces la cuantía no es lo suficientemente elevada para cubrir todos los gastos y la segunda es la tardanza en el ingreso de esas becas. El Partido Socialista está peleando por no solamente aumentar la cuantía de la beca, sino también que la puedas atender o acceder a ella mucho antes para evitar que nadie salga de la comunidad o en este caso de la educación pública. Segundo lugar, defender a quien más lo necesita. Las becas es un derecho subjetivo, tiene que defender a quien más lo necesita y tiene que cubrir las necesidades de quien más lo necesita. Aquí veo a compañeros de la Juventudes Socialistas. Durante los últimos 5 o 10 años hemos defendido la FP como una salida necesaria ante un mundo laboral cada vez más competitivo. Un mundo laboral, por cierto, y salgo un momento de la educación, que se define de una palabra, que es la precariedad, por 2 cosas. La primera, el salario, y la segunda es la temporalidad. Y eso también, evidentemente, se tiene que trabajar. La FP tiene que trabajar en multiplicar la oferta de los cursos de especialización, reforzar el papel también de los centros de referencia nacional de la formación profesional como generadores de innovación. Y aquí podemos atacar el problema que tenemos con la explotación rural. Son mucho la gente joven que está necesitada de mantenerse en sus provincias, defender aquello en lo que creen, porque son muchos los jóvenes que se vienen a Madrid, a las grandes urbes, cuando lo que quieren mucha gente es mantenerse en sus comunidades autónomas y dar una salida positiva a esas provincias tan necesitadas de inversión en I+D+I principalmente. La digitalización. Hay una suerte que tiene el Partido Socialista, que cuenta con Paco Polo, que es una persona completamente consciente de la necesidad de ampliar el mundo digital en la educación, en el mundo laboral, en el mundo cultural, en todos y cada uno de los espacios. Porque es necesario adaptarnos a este mundo globalizado en el cual la digitalización empieza a tener mayor y mayor importancia. Fracaso escolar. Hoy las medias siguen siendo muy malas para España. El compromiso del Partido Socialista es que al menos el 90% de las personas de los estudiantes tengan alguna formación post-obligatoria y por eso también estamos peleando desde el Partido Socialista y las Juventudes Socialistas para la universalización de la educación de 0 a 18 años. Y mirad, la educación ya no solamente son recursos, no solamente es financiación, la educación son valores.
valores que crean ciudadanía, valores que crean igualdad. Y creo que va siendo hora de recuperar esa imagen, esa asignatura que tuvimos en su momento de educación para la ciudadanía. Valores cívicos, valores democráticos, valores de libertad, de igualdad y de equidad entre las personas del mismo sexo, con orientaciones sexuales diferentes. Esa es la importancia de la educación. Y mirad, la nueva ley educativa tiene que contar con principios de inclusión, evidentemente lo ha dicho antes Sara, sin perjuicio de los centros de educación especial, que tan necesarios son en los municipios en muchos de los casos. Un plan de mejora de la convivencia. Cuando hace 2 años me presenté al secretario general de las Juventudes Socialistas de España, había una palabra que se repetía en cada debate, se repetía en cada meeting, que era bullying, que era cuando las personas, cuando los alumnos atacan deliberadamente, psicológicamente y físicamente a alguien de su clase. Se han producido muchísimos suicidios por culpa de este ataque continuo, sobre todo psicológico, a la gente joven. Es importante dotar a los profesores de los recursos necesarios para poder prevenir no solamente el bullying y ser los primeros en ver este problema. Para finalizar, cuando hablamos de educación, cuando hablamos de la Constitución, cuando hablamos de los valores que nos unen a los españoles y a los españoles, cuando hablamos de aquello que nos tiene que tejer como sociedad, la educación no puede ser un arma arrojadiza. Las leyes educativas no pueden responder a uno u otro criterio. Las leyes educativas tienen que darle estabilidad al profesor y al alumnado. Es importante dotar de nuevos recursos para actualizar ese currículum académico que nos permita a los jóvenes poder acceder a un espacio laboral, a un mercado laboral cada vez más complicado, un mercado laboral que lo que busca es la subcontratación a través de los becarios, donde muchísimas empresas tienen un tanto por ciento elevadísimo de compañeros y compañeras que son becarios haciendo lo mismo que otros compañeros, otros trabajadores, sin cotizar exactamente lo mismo. Y eso es importante que el Partido Socialista haga el Estatuto del Becario, que tan importante es para el mundo de la educación. Mirad, nos jugamos mucho el próximo 10 de noviembre, muchísimo. Solo pido, cada vez que voy a un meeting, cada vez que participo en un acto, una cosa, que es compromiso. El mismo compromiso que tuvimos el 28 de abril. El mismo compromiso para dotar a este Gobierno de la capacidad legislativa parlamentaria para poder cambiar todos y cada uno de los retos que tenemos por delante. Como juventud nos enfrentamos a muchísimos problemas, no solamente educativos, emancipación, cultura, empleo, igualdad. Y ya termino diciendo un mensaje a vosotras, compañeras. Si el próximo 10 de noviembre no salimos a votar, un partido como Vox va a definir el próximo gobierno. Y lo que ha pasado en Andalucía, lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid, lo que ha pasado en la región de Murcia, es lo que nos puede llegar a pasar a nosotros. Hoy necesitamos salir más convencidos que nunca a la calle. Hoy necesitamos salir convencidos de que este partido sigue siendo el único partido capaz no solamente de ganar las elecciones, sino de gobernar. Este partido que durante 140 años ha puesto la educación como uno de los pilares básicos del Estado, de igualdad entre territorios, de igualdad entre generaciones. Este partido es el único capaz de poder ganar las elecciones el próximo 10 de noviembre y de poder gobernar. Yo os pido una vez más la confianza en el Partido Socialista. Os pido una vez más que confiemos y trabajemos estos 3 días que nos quedan en campaña. Porque decía un compañero mío que la historia nos mira y nos contempla cada día. Y nosotros tenemos que escribirla. Así que solamente hay 3 palabras que yo quiero, para terminar, dirigiros a vosotros y vosotras. Compañeros y compañeras, la historia nos está mirando a cumplir, a votar y a ganar. Muchísimas gracias. Mira, mierda. Gracias, Omar. Alejandro, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias, Carmina. Muchas gracias, Sara, por invitarme otra vez más a Getafe, una ciudad con la que tengo ya larga historia y larga relación, así que es magnífico poder estar aquí otra vez. Y muchas gracias a todos y a todas que habéis querido acompañarnos. Veo a algunos amigos, pero también tenéis mérito, aunque seáis amigos. Asistimos a un momento importante. A mí no me cabe ninguna duda. Asistimos a un momento importante ahora, el 10 de noviembre, pero llevamos asistiendo a un momento importante en todos estos meses que vienen atrás. El 10 de noviembre es una fecha que va a ser especialmente relevante, pero no es la única, ¿no? Yo creo que se puede decir para todos los que trabajamos en educación, pues hombre, hay momentos importantes en la historia. Yo empecé hace 45 años a trabajar como docente y a lo largo de esos años pues algunos momentos importantes ha habido, pero yo creo que este es uno de ellos, ¿no?
Y eso es el primer mensaje que os quería transmitir. ¿Por qué es un momento importante? Bueno, yo creo que se debe a que hemos asistido entre los años 2011 y 2018 a una serie de cambios en educación muy importantes en el periodo de los gobiernos del PP. No cabe ninguna duda que la educación que teníamos en 2018 se parecía un poco a lo que nos dejó Ángel Gabilondo en el Ministerio de Educación en 2011, ¿no? Había tenido toda una serie de retrocesos y de problemas importantes. Yo creo que eso fue, si me permitís hablar desde el plano personal, eso fue lo que nos movió a muchos a dar un paso cuando nos dijeron en junio del 18, oye, ¿por qué no te sumas a esta tarea para hacer algo en este campo, ¿no? Y algunos, la verdad es que no solo no lo dudamos, sino que sentimos totalmente comprometidos a hacerlo porque entendíamos que era un momento muy especial, ¿no? Y ese momento muy especial viene extendiéndose desde entonces, y ahora explicaré un poco por qué y cómo es la cosa. No quiero decir que no se hayan hecho cosas, se han estado haciendo cosas, pero tenemos algunas muy importantes por hacer. Y lo que hagamos ahora, en el próximo año, en el próximo tiempo, va a marcar mucho cuál vaya a ser el futuro. Y yo creo que por eso tenemos que tener claro cuál es la importancia que tiene el momento. Decía que en los años de gobierno del PP, esos 7 años, asistimos a muchos cambios en educación. Yo hay algunos aspectos que quiero subrayar especialmente. Nuestro compañero ya ha señalado algunas cosas, con lo cual no me voy a extender, pero sí es importante que entendamos cuál es la profundidad de algunos de esos cambios, ¿no? En primer lugar, en el año 2012 se empezó a preparar un cambio en la legislación de educación que cuajó en el ámbito no universitario en la LOMCE del año 2013, ¿no? Yo creo, en fin, aparte de dedicarme a esto, como soy profesor de Historia de la Educación y de Política Educativa, creo que lo hablo desde ese punto de vista también. Yo creo que la LOMCE ha sido una ley que ha marcado un retroceso importante en el proceso que llevaba la educación española desde, me atrevería a decir, prácticamente desde los años de la transición, ¿no? Y ha sido un retroceso importante en varios campos. En primer lugar, en equidad. El sistema educativo español, yo creo que ha podido, en general, sentirse orgulloso de la equidad que iba consiguiendo. Durante todos los años, fundamentalmente a partir de los años 80, fuimos consiguiendo que llegase a la universidad sectores sociales que anteriormente no habían llegado. Fueron muchas las familias que tuvieron a su primera universitario o universitaria estudiando. Fueron muchas las familias que consiguieron que a través de la educación los hijos y las hijas vieran nuevas posibilidades en su vida, y eso, a fin de cuentas, derivó en que nuestro sistema fuese un sistema que, sin ser el no va más, sin ser perfecto, obviamente, pero cuando hacíamos pruebas internacionales estaba entre los más equitativos, desde luego, de toda la Unión Europea y de los países desarrollados. Y ese es un logro del que nos podemos sentir orgullosos porque ha sido un logro colectivo y ha sido un logro de todos. Y la LOMCE supuso un retroceso importante en ese sentido, en varios sentidos. En la doble titulación, que separaba a los alumnos que obtenían el título académico y el título profesional, por así decir, en las posibilidades de acceso a la universidad después del bachillerato, en los caminos escolares para los alumnos con más dificultades, cómo iban encontrando un camino trabado de barreras, de vallas, donde realmente era difícil superarlo, y supuso un retroceso en equidad porque los indicadores de los estudios internacionales que tenemos nos dicen que sí, que se ha retrocedido. Por suerte, nuestro sistema tenía cierta tensión y cierto vigor en eso, y no ha sido una pérdida irremediable, pero desde luego, si no le ponemos solución, lo será. La LOMCE supuso también un retroceso en modernidad. Y uno de los ejemplos más claros es la concepción que tuvo del currículo, de lo que se debe hacer en la escuela. A fin de cuentas, esos términos que usamos los especialistas de currículo suenan muy así, pero en el fondo es que queremos que nuestros hijos, nuestras hijas, cuando llegan al final de su escolaridad, sean capaces de.
sean capaces de saber, de hacer, de ser, de todo, y eso es importantísimo. Y en lugar de pensar en hacia dónde querían llevar esta sociedad española, todo fue un camino de obstáculos con aquellos estándares de aprendizaje poco menos que absurdos, antiguos y que no servían para organizar el aprendizaje de otra manera. Y supuso también un retroceso en innovación, porque dificultó la participación de los centros, dificultó la vida de los centros, dificultó que los centros pudieran tener una autonomía asumida, un desarrollo profesional de los docentes, etc. Y de una manera u otra, la LOMCE, a pesar de que no han sido muchos los años de aplicación, ha dejado ya una huella en el sistema educativo. Y lo que es peor, es una ley que tuvo tantos problemas, fue tan contestada incluso dentro del Partido Popular, el propio Partido Popular tuvo que echar marcha atrás en alguna de sus medidas y, por tanto, es una ley que está concebida de un modo que no se ha aplicado por completo y que nos ha creado un montón de problemas derivados de ahí. Un segundo campo en que se nota el retroceso de estos años del PP, lo has mencionado tú, es el campo de las becas. Y en el campo de las becas yo me ceñiría a una cosa muy concreta, y es que, a fin de cuentas, lo que ofreció es más dificultades para los sectores menos favorecidos. Muy poca gente sabe que en realidad los sectores de menor nivel de renta perdieron una parte importante de la beca. Los del PP dicen, no, pero hay muchos más becarios. Sí, pero realmente aquellos que tienen más necesidades y que necesitarían tener unas becas no simbólicas, no pequeñas, sino realmente que les permitieran estudiar sin tener que hacer otra cosa, esos son los que se vieron perjudicados. Por tanto, en el sentido de la equidad que antes hablaba, la política de becas que se desarrolla también por el ministro Wert a comienzos de la primera legislatura de Rajoy, supone un golpe muy duro para la igualdad y para la equidad. Y un tercer dato que quiero señalar, que no siempre es bien conocido, tiene que ver con la financiación. Son años de caída de la financiación pública. Eso todos lo sabemos. Pero lo que no tanta gente sabe es que la financiación global del país en educación no cayó tanto. Y no cayó tanto porque se transfirió parte del gasto público a gasto privado. Quiere decir, parte de lo que se iba gastando por los sectores públicos, por las administraciones públicas, se pasó a gasto de las familias. Y el gasto de las familias tiene un doble problema. Uno, que carga más a las familias, obviamente, pero segundo, que es más inequitativo, porque las familias que tienen más recursos pueden invertir más en la educación de los hijos. Léase en aprender el inglés, o léase en ciertas actividades extraescolares, o léase incluso en compra de libros adicionales o en otra serie de materiales. Y ese es un ataque muy importante a ese sistema de equidad que yo mencionaba con anterioridad, ¿no? Entonces, todo eso ha producido un conjunto de efectos negativos. Y los especialistas que trabajan en ello lo saben, ¿no? Por ejemplo, este año pasado, el curso pasado, por primera vez en una serie histórica larguísima, cayó la tasa de titulados en educación secundaria obligatoria, que venía subiendo a través de diversos gobiernos, de distintas leyes, pero era un trabajo continuado, iba mejorando, y el año pasado bajó. ¿Por qué bajó? Pues precisamente por la aplicación de la LOMCE, porque la LOMCE había previsto un sistema con reválidas al final para la obtención del título. Al no llegar a aplicar eso, los alumnos que habían ido pasando con asignaturas, no de las troncales, pero de las específicas o de las de libre configuración, llegaron algunos a cuarto de la ESO con 6, 7 materias, con lo cual, y sin posibilidad ya de hacer el examen que tenían previsto, con lo cual muchos de estos al final no titularon y acabó cayendo la tasa. Por eso, quiero decir, la LOMCE no solo es que fuera una mala ley, que tuviese un retroceso importante para la educación española, sino que es que además, por el modelo en cómo se aplicó o cómo no se aplicó, porque se dieron cuenta que era inaplicable, nos ha creado todavía problemas adicionales, ¿no? Y además, me atrevo a decir, la LOMCE supuso una ruptura de un proceso que, con muchas tensiones, porque hemos tenido muchos debates educativos, los que peinamos canas sí que los hemos tenido, Ángel lo sabe bien, pero llevábamos un proceso de cierta convergencia con esas tensiones.
Y yo quiero recordar aquí como, por ejemplo, la LOE, la Ley Orgánica de Educación del 2006, en realidad no fue fruto de un pacto, pero tuvo un consenso muy alto parlamentario. En realidad el único grupo que se quedó al margen de aquel consenso fue el Partido Popular. Y todos los demás, en un gobierno que no tenía mayoría absoluta y supo pactar con unos y con otros para conseguir el apoyo que necesita una ley orgánica, que es un voto de la mayoría absoluta del Parlamento, pudiera sacarla adelante. Y qué decir del pacto que promovió Ángel Gabilondo, que cuando estaba ya tejido y ya pendiente exclusivamente de la firma, se quedó en el aire. Es verdad que con todas esas tensiones, la LOMCE vino a romperlo totalmente, mucho más que lo que la LOCE había hecho en su día, que había mantenido más la estructura del sistema que se había diseñado en los años 90. Por tanto, todo esto lo que nos viene a decir es, miren, no podemos tener un sistema educativo de esta manera. Esto no se sostiene, nos está empezando a crear problemas y cada año que pase nos va a crear más problemas. Y yo creo que es el momento de actuar para tomar medidas y hacer una serie de cambios. Y por tanto, en ese momento de tomar medidas nos llegan unas elecciones. Han llegado antes otras, autonómicas, de otro tipo, etcétera, pero ahora nos llegan unas elecciones generales. Y yo quiero darles el valor que tienen, porque me atrevo a decir, la educación no es un asunto del gobierno exclusivamente. La educación es un asunto colectivo. Y es una tarea compartida, que desde los profesores y las profesoras que están en el aula, las familias que llevan los niños y las niñas allí, los ayuntamientos que ponen servicios educativos de un tipo o de otro, en sentido escolar o en sentido más amplio que el escolar, las comunidades autónomas, el gobierno, todos tenemos una tarea. Pero no cabe duda que el gobierno tiene una tarea importante. No la única, ojo. Lo que pasa en la comunidad es importante, lo que pasa en el ayuntamiento es fundamental, etcétera, etcétera. Pero lo que pasa en el gobierno también lo es. Porque algunos de los cambios que hay que hacer son cambios que se deben hacer desde el gobierno. Otros habrá que hacerlos desde otros niveles, pero algunos solo se pueden hacer desde el gobierno. Y por tanto, de quien gobierne, derivarán muchas decisiones que tienen incidencia y que tienen importancia en qué va a ser de nuestro sistema educativo. Y yo quiero señalar, no me voy a extender mucho para que luego podamos hablar también, pero quiero señalar unos cuantos puntos que a mí me parece que son puntos cruciales para esta próxima legislatura que tenemos por delante, ¿no? El primero de todos es la derogación de la LOMCE, que antes se ha mencionado, ¿no? No cabe duda que una ley con esta serie de problemas tiene que derogarse. Y de hecho, al gobierno nos han reprochado que no hayamos hecho la derogación de la LOMCE. Bueno, pues ustedes llevan ya unos meses en el gobierno y no la han derogado, ¿no? Bueno, esto hay que explicarlo a veces, porque es que si no, parece que sea algo que uno desea o no desea hacer. La LOMCE es una ley que se monta sobre otra ley. O sea, en realidad lo que existía era la Ley Orgánica de Educación. Y el Partido Popular no derogó aquella ley, hizo otra ley nueva, sino que sobre la anterior quitó una serie de cosas y metió otras, de suficiente importancia. Pero quitó una serie de cosas y metió otras. Por tanto, aquella ley que hicimos en su día, que tuvo un consenso parlamentario amplio y demás, fue, pero ya no existe. Lo que existe es esta, con restos de aquella y con cosas incorporadas de otra. Y la técnica de las leyes quiere decir que no se puede derogar lo que se ha incorporado sin más, porque entonces lo que queda no es lo que había antes, sino quedan huecos. Como dice un amigo mío, las leyes no resucitan. Y entonces, si una se quita, no sale la anterior, sino que no queda nada. Y claro, nos encontraríamos con un sistema educativo desregulado, donde cada uno pudiera hacer lo que quisiera, y eso, en fin, parece que no es muy de recibo. Y por tanto, la derogación propiamente dicha de la LOMCE lo que implica es volver a cambiar las cosas que hay ahí introducidas que no pueden seguir en nuestra legislación educativa y sustituirlas por otras que son las que creemos que deben ser para orientar todo nuestro sistema educativo. Y esa es una tarea que legislativamente lleva su tiempo, es una tarea que nosotros tan pronto como llegamos al gobierno la afrontamos y que la hicimos. Quiero decir que en 7 meses, y quien
trabaje en el ámbito parlamentario sabe que es un tiempo récord. En 7 meses tuvimos esa ley lista. La aprobó el Consejo de Ministros y fue al Parlamento. Entonces fue cuando se convocaron elecciones y ya el Parlamento no la siguió discutiendo porque así es. Pero, y eso sí lo quiero señalar, pero sí tenemos ese trabajo hecho. Tenemos el trabajo hecho, aquí está, de lo que es lo que hay que hacer en eso, no solo para recuperar aquello que había, sino para recuperar cosas que no se debieron perderse, pero pensando además hacia el futuro para abrir vías nuevas. No tendría sentido que en el año 2019 repitiésemos la ley del 2006. Hay cosas que se perdieron. Para los que están en el mundo educativo, nadie entiende cómo los programas de diversificación curricular se pudieron perder y sustituir por los PEMAR, que condenan al fracaso prácticamente al 100% de los que lo siguen. Pues ¿por qué no vamos a recuperar aquello que durante muchos años estuvo dando un magnífico resultado? Pero en cambio en otras cosas pues hay que pensar en más allá. El currículo no tiene sentido pensar en el mismo de más atrás porque la explosión digital, la digitalización ha cambiado la concepción de muchas cosas y no podemos pensar en algo que no lo sea, porque el desarrollo sostenible se ha convertido en un desafío de tal magnitud que tenemos que incorporarlo como un principio inspirador de nuestro sistema educativo. Porque el bien del menor, los derechos de la infancia como soporte del derecho a la educación, es una cosa que en el 2006 no la concebíamos del mismo modo que ahora, y ahora hay que hacerlo para que sea hacia el futuro. Bueno, yo creo que ese trabajo está hecho. Ese trabajo está hecho, tiene que, en su caso, ir al Parlamento, negociarse parlamentariamente, lo cual es una magnífica oportunidad, dicho sea de paso, para enriquecerlo y para darle un resultado más consensuado, pero evidentemente lo que necesitamos es recuperar la equidad y la capacidad de inclusión de nuestro sistema, que en riesgo grave se puso, aumentar el éxito escolar, modernizar nuestro sistema educativo y basarlo en esta serie de principios que yo mencionaba antes, como los derechos de la infancia, la educación digital, la perspectiva de género y coeducación, el aprendizaje competencial y personalizado, la educación para el desarrollo sostenible o el principio de participación de todos los que trabajan en el centro educativo. Bueno, tenemos un borrador de ley, sobre eso se puede trabajar, es evidente que podemos ir más allá en lo que sea, pero tenemos un trabajo hecho y eso es muy importante que tengamos elementos para poder avanzar en esa línea. Otro aspecto que quiero mencionar, que me parece que es crucial, es otra tarea, otro reto pendiente para este futuro próximo, es la atención a la educación infantil, especialmente al 0-3, que es el ámbito que ahí está, ¿no? Precisamente esta mañana yo estaba reunido con representantes de Save the Children, que acaban de hacer un bonito estudio que se llama Donde todo empieza, sobre el 0-3, y yo creo que es algo fundamental desde muchos puntos de vista. Es fundamental sobre todo porque es el mayor elemento de desarrollo de los alumnos hacia su futuro y porque además es un elemento de equidad fundamental. Y hoy por hoy, en el 0-3, el porcentaje de niños y de niñas de las categorías de mayor renta, que están en el 0-3, es el doble que las de menor renta. O sea, precisamente a la inversa de lo que debiera ser. Las de menor renta, que son las que más beneficio van a sacar, porque son las que su familia menos puede apoyarles, son las que proporcionalmente menos participan. Bueno, yo creo que este tipo de cosas nos deben hacer pensar, nos deben llevar a actuar. Tiene que ver con políticas de juventud, tiene que ver con políticas de familia, tiene que ver con muchísimas cosas, por supuesto, en primer lugar, del propio bienestar futuro de esos niños y de esas niñas. Por lo tanto, ahí tenemos otra línea de trabajo muy importante. Hay otra que has mencionado también, que es la formación profesional. Yo creo que aquí, como ha sido necesario hacer menos cambios legislativos, hemos podido avanzar más que en otros campos. Yo creo que en lo que es reconocimiento de la formación profesional hemos avanzado considerablemente. El problema fundamental es que las comunidades autónomas tienen que ir aumentando la oferta, porque se quedan muchísimos jóvenes sin poder
acceder a plazas de FP porque no las hay, pero desde luego nosotros desde el Gobierno estamos dándole toda la vuelta para que el sistema sea lo más rico posible, para que no haya ningún joven y ninguna joven que se quede sin poder hacer una formación que es la que le va a abrir el camino al futuro en buena medida. Otro reto fundamental que tenemos por delante como Gobierno es la reforma del sistema de becas. Has mencionado la agilización y la equidad, la atención a los más desfavorecidos, que es algo que se ha perdido en buena medida, y, por tanto, la mejora de las cuantías, sobre todo de esos sectores más desfavorecidos. Otro aspecto importante es el de la financiación. Ya lo has mencionado tú también antes, el compromiso del 5% sobre el PIB, siempre con respecto a la distribución de competencias, quiero decir, el Gobierno no es quien pone todo el dinero en educación, en buena medida son las comunidades autónomas y, por tanto, nuestra exigencia debe ser al Gobierno, pero también al Gobierno de las comunidades autónomas, sin duda. Otro aspecto fundamental es, lo mencionaba también un poquito antes, la revisión y la modernización del currículo. Fundamentalmente, como sociedad tenemos una tarea que hacer todavía y es definir qué tipo de formación queremos que nuestros jóvenes y nuestras jóvenes tengan para este mundo que les toca vivir. No solo cómo nos repartimos el número de horas de matemáticas, de lengua, de no sé qué y tal, sino realmente qué queremos que sean capaces. Y eso es lo que determina hacia atrás todo lo demás. Y lo que hacen los chicos y las chicas en la escuela, en el instituto, etcétera, etcétera, no es dar ahora una hora de otra tal, sino formarse para eso. Y para eso necesitarán tener unas horas de una cosa y otras horas de otra. Pero es darle la vuelta a ese pensamiento que será el que nos permita como sociedad dar un paso adelante. Y ya termino, un último aspecto que desde luego tiene que ser muy importante en esta legislatura, es el fortalecimiento de la profesión docente. Yo creo que nuestro modelo docente y el modelo de la LOMCE en general ha sido un modelo basado sobre la desconfianza, y prueba de ello es la multiplicación de pruebas de evaluación para comprobar que todo el mundo hace lo que se debe hacer y tal. No digo que no tengan sentido, sé que además a Ángel hay algunas frases sobre esto que le gustan mucho y que yo comparto, pero el modelo en general es más de desconfianza y tenemos que movernos hacia un modelo más de confianza. Los países que más han avanzado y más han reforzado su profesorado es porque confían en ellos y al mismo tiempo les piden que hagan cosas, obviamente, pero confían en ellos. Y eso significa que tenemos que pensar, aunque hemos dado pasos muy importantes, pero tenemos que pensar cómo mejorar todavía la formación del profesorado, porque con los cambios que se hicieron hemos dado pasos adelante, pero hay que continuar. Hay que revisar cómo se accede a la profesión docente y cuál es el desarrollo profesional. En suma, a pesar de que he abreviado mucho, veréis que hay tarea por hacer. Muchas de estas cosas tienen una parte que tenemos que hacer desde la Administración General del Estado, desde los ministerios. Somos conscientes y por eso aquí tengo compañeros que saben cómo llevamos trabajando ya un montón de meses y todas las cosas que están preparadas para poder llevarlas adelante. Hay cosas que hay que llevar desde los ministerios, hay cosas que habrá que llevar desde las comunidades, desde los propios centros, etcétera. Pero somos conscientes de que o damos pasos para sentar unas condiciones que el mundo educativo pueda desarrollar su actividad para el mayor beneficio de todos los niños, las niñas, los jóvenes que pasan por el sistema educativo, o si no, nos arriesgaremos a que nuestro sistema se siga deteriorando por toda esta situación creada durante estos años y que necesita un cambio. Por eso yo empezaba diciendo, asistimos a un momento importante, espero haberles convencido de que es importante realmente y para que podamos dar esos pasos necesitamos su apoyo el 10 de noviembre, así que lo esperamos. Muchas gracias, Alejandro. Ángel, para cerrar el acto, tienes la palabra. Bueno, yo estoy de acuerdo. Este es el resumen. Eso no les va a librar de que hable, pero yo estoy de acuerdo. O sea, no solo estoy de acuerdo, sino que me dan ganas de decir, yo quiero que gobiernes tú, Alejandro. Y
bueno, lo voy a decir un poco más amplio, yo creo que gobernéis vosotros, y ahora lo voy a decir más amplio, yo quiero que gobernemos nosotros. Yo creo que si hay razones para merecer confianza, para necesitar confianza, para solicitar confianza, se han expresado hoy aquí. No es lo mismo ni da igual. Creo que una de las cosas que caracteriza desde luego a un pensamiento socialista es no aceptar ninguna de esas dos frases. Ni es lo mismo ni da igual. A mí la gente a la que le da todo igual me parece peligrosísima. Según va ganando uno edad ganando edad en la vida, va quizá importándole menos cosas, pero esas cosas le importan cada vez más. Y desde luego si una cosa nos importa cada vez más, esta podría tener que ver con lo que se viene hablando esta tarde aquí, ¿no? Omar, tú eres candidato además, candidato a estas elecciones, ¿no? También da muchas ganas de votarte, esta es la verdad. Bueno, la alcaldesa no se presenta esta vez, ya ha ganado y ha merecido la confianza, pero también esa confianza nos la devuelve con este acto, con estos actos, con las personas que lo habéis organizado. Y luego Carmela, cada uno le llama como sea, no tiene límite, esta es la verdad. O sea, en cuanto uno se descuida ya está organizando cosas y esta vez nos ha tocado a nosotros, ¿no? A mí me parece que Madrid también es importante y creo que es importante para Madrid que el gobierno de España sea progresista. A mí me parece muy importante que esto que has contado, Alejandro, es muy importante también para las comunidades, es muy importante para nosotros, para Madrid, es muy importante, ¿no? Nosotros hemos hecho una experiencia. No tenemos un discurso sobre qué pasará si se suman las derechas, es que nosotros sabemos que si se pueden sumar, suman. Y llamo derechas con finura, porque alguno no es exactamente derechas, es un poco más que eso, ¿no? Y por eso debemos saberlo. Voten en conciencia, elijan lo que crean de verdad, pero con conciencia, sabiendo también que si pueden sumar, Partido Popular, Ciudadanos y Vox sumarán. Si a ustedes les parece bien y lo votan, respetado queda. Pero que nadie diga, yo no sabía que eso iba a pasar. Porque eso no solo iba a pasar, sino eso está pasando. Yo no hablo desde un suponer, hablo desde una experiencia. Y además tengo otra experiencia, la experiencia de lo que pasa cuando eso sucede. La experiencia de lo que pasa cuando eso sucede es que no vamos hacia una sociedad de mayor progreso social, ni de mayores derechos, ni de mayores libertades, sino que conquistas logradas por muchas generaciones que estáis aquí acaban finalmente desdibujándose porque esta opción de Vox condiciona y determina las políticas que un partido como el Partido Popular pudiera hacer. Si esto les ha parecido política, tranquilos, era política. También les quiero decir que estamos, por tanto, también preocupados por en qué momento eso fraguará, porque el lugar en el que eso fragua son los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Y entonces veremos cuáles son las convicciones. Del mismo modo que en los presupuestos de España se ven las convicciones de un gobierno, las convicciones de un país, las convicciones en la dirección de una mayor justicia social o las convicciones en otra dirección. Hoy mismo hay una movilización, bien traído y lo agradezco que haya sido citado. Nosotros también nos manifestamos, hay formas distintas de manifestarse, nos sentimos unidos a esa manifestación. Esto también es una manifestación, una forma de expresar y de manifestar lo que pensamos, lo que sentimos y lo que nos preocupa y estamos vinculados a ellos. Creo que es importante movernos, motivarnos, movilizarnos, luchar en la vida por lo que creemos, defenderlo con pasión. Nada grande se ha hecho sin pasión. No arrugarnos, no claudicar, no resignarnos, dejarnos de hacer discursos quejumbrosos. Convirtamos en acción nuestras quejas. Es que estoy cansado, es que yo ya estoy desalentado, es que estoy yo desanimado. Miren, yo no le he oído nunca a mis padres esas frases. Y la vida no era más fácil para ellos que la que es para nosotros hoy.
Así que con este espíritu les voy a contar algunas cosas que no son exactamente entretenidas. Así que si alguno lo que pensaba era que hoy íbamos a pasar una tarde entretenida, igual pasamos otra tarde. Primero, a mí me sorprendió que en el debate de ayer se hablara poco de educación, porque todos sabemos que la educación es lo más importante y no merece, por tanto, tiempo que dedicar. Y la educación es tan interesante y tan importante y tan decisiva que cuando llegan las elecciones, pues tenemos prisa por hablar de otras cosas, tenemos otras urgencias, no podemos perder tiempo. Y no le riño a los candidatos, que bastante paciencia tienen ellos también, sino que lo que estoy diciendo es que es evidente que nosotros tenemos que reforzar nuestras convicciones cuando hay elecciones. También reforzar y encontrar fuerzas y razones para luchar y para vivir por lo que creemos. Y hoy, este momento, quizá 2 minutos, yo les quiero decir por qué es tan importante la educación. Porque es la clásica cosa que todos sabemos hasta que nos hacen la pregunta 2. Todos sabemos una frase de las cosas. De las universidades, con saber que no hay ninguna universidad española entre las 100 primeras del mundo, con eso lleva uno un debate sobre las universidades. En el tema de la educación, con decir que hay mucho abandono escolar, con eso ya puedes ir a un debate entre expertos. Y yo creo que las cosas exigen la frase 2. ¿Cuál es la frase 2? Pues que la educación es la piedra angular del cambio ineludible para el progreso de nuestras sociedades. Y si queremos hacer un proceso de transformación y la política como transformación, la educación tiene que ser la piedra angular. La cultura y la educación son la clave de la transformación de la sociedad. España es y será lo que sea su cultura y la educación. Nosotros somos y seremos lo que sea nuestra cultura y nuestra educación. Lo único que podemos dejar a nuestros hijos, ¿no? Alejandro ya hablaba que va pasando los años de nuestra vida, ¿no? Y según van pasando años de la vida vas viendo que lo único que puedes realmente dejar para tu país, para España, lo que tanto quieres, es un país más culto, con mejor educación. Tenemos que vincular el conocimiento con toda la iniciativa social, con toda la iniciativa institucional y además nunca el conocimiento es identificación con lo ya existente. El conocimiento siempre tiene una voluntad de conformar y transformar otro mundo. No se puede educar para adaptarla al niño, a la niña, al joven, al mundo ya existente. Esa es una forma de educar. ¿Y si el mundo existente no nos gusta mucho? Porque es que a mí el mundo no me gusta del todo. Y esto es muy importante, porque si el mundo fuera extraordinario y todo fuera muy bien, yo sería partidario de no perder tanto tiempo en la educación. Pero es que el mundo es un mundo en el que hay injusticias, pobreza, soledad, desigualdades, y por tanto nuestra voluntad no es solo educar para identificarse con un mundo existente, es educar también para transformar el mundo hacia un mundo más justo y más libre. Claro, esos son 2 modelos de educación muy distintos. Una sería educar dóciles empleados y otra sería educar ciudadanos activos y ciudadanas activas y libres. Claro, estas son cosas muy distintas, porque ahí ya se te complica lo del currículum, porque ya no solo tienes que mirar qué es lo que la sociedad demanda, sino qué es lo que la sociedad necesita. Y claro, lo que la sociedad demanda es difícil de saber, pero poniendo un poco la oreja se puede acabar oyendo. Pero lo que la sociedad necesita es un trabajo de búsqueda compartida. Y por eso se exige participación, diálogo, conversación. Eso es una decisión, porque lo que necesitamos también es una decisión. Porque hay toda una teoría de las necesidades y tenemos que decidir conjuntamente qué sociedad queremos, qué España queremos, hacia dónde queremos ir. Y esa pregunta, que por supuesto no respondemos, incide un poquito en qué tipo de educación tenemos que hacer. Digámoslo siquiera sencillamente, a mí me gustaría una sociedad pues, no con estas desigualdades, que no ocurra como en Madrid, que entre el 20% más rico y el 20% más pobre hay unos abismos como no hay en ninguna otra comunidad, y es una comunidad rica. Yo no quiero una sociedad de desigualdades. Y alguno dirá, ¿eso qué tiene que ver con la educación? Bueno, si no tiene nada que ver, ya me rindo. Porque una vez yo dije
dando una conferencia sobre qué era el periodismo, dije, para ser periodista hacen falta 3 cosas. Un gran amor a la palabra, un gran amor a los demás y un gran amor a la verdad. Y un estudiante, no era la autónoma, me levantó el dedo y me dijo, ¿y qué tiene que ver el periodismo con la verdad? Y le dije yo, pues ya planteadas así las cosas, mejor lo dejamos. Y ahora la pregunta mía es, ¿qué tiene que ver la educación con la lucha contra la desigualdad? Es el mayor factor de equidad, la única posibilidad efectiva de equidad, la única posibilidad que tenemos quienes no tenemos otra cosa que lo que somos para vivir en un mundo de iguales. Y dicho esto, tenemos la responsabilidad de dar respuesta, porque hay muchas urgencias, muchos desafíos, muchas necesidades, y además yo ya estoy en un plan que empieza a reivindicar el pensamiento, la reflexión, el análisis, las ideas, todas estas cosas que algunos llaman inútiles, porque ellos son muy pragmáticos y por tanto consideran que el pensamiento es un obstáculo. Las ideas son siempre una pérdida de tiempo. Vayamos a las cosas, al grano. Bien, toda esta generación avícola, al grano siempre. Yo no estoy en contra de las concreciones, estoy en contra de la escala de valores que nos estamos dando. Porque la diferencia entre unos grupos y partidos y otros no siempre está en los valores, que aquí valores tenemos todos. Esto se ha puesto perdido de valores. Esto es un mercado de valores. El problema es la escala de valores. Y en esa escala de valores es donde yo considero que la educación es un factor determinante. Y en esa escala de valores, en primer lugar, siempre están los seres humanos, que ningún ser humano es superior al otro. Aprender eso, vivir esto, aprender a convivir con otros que tienen otras ideas religiosas, otras ideas de opciones sexuales, otras ideas de la vida, otras ideas de la relación con su propio cuerpo, y aprender a vivir y convivir con ellos en un espacio y convivir en la admiración de la diversidad y el reconocimiento de esa diversidad es decisivo. Así que yo soy un gran partidario de la escuela, de los colegios y de las aulas. A las aulas, a las aulas. Lo digo esto porque hay un gran debate de algunos que consideran que se debe educar en las casas, que los hijos son propiedad de los padres, que teniendo dinero puedes enseñar en tu casa perfectamente inglés, alemán, indio y japonés. Perfecto. Pero la educación no solo es un lugar para adquirir conocimientos, la escuela no es solo un lugar para adquirir conocimientos, también es para aprender a vivir con otros, para convivir con otros distintos y diferentes. Y tenemos que crear esas condiciones, y solo en ese ámbito se dan esas condiciones. Y por tanto, con esto me enfrento directamente a quienes están defendiendo que los hijos, posesión suya, son educados según sus propias convicciones, al margen de las decisiones de toda una sociedad, que es una sociedad que vive en convivencia en la diversidad y en la pluralidad. Y alguno dirá, ¿y a qué viene esto? Pues bueno, pues si no lo ven bien, pues lean un poco los debates que tenemos en la Asamblea de Madrid y comprenderán hasta qué punto esto empieza a ser ya una urgencia. También tenemos que crear condiciones de una vida digna y de bienestar. Y yo creo que España y Getafe será lo que sea su educación. Esto es lo que creo, sinceramente. La cohesión, la confianza, las expectativas, esto lo da la educación. Solo a través de la formación y la educación se puede ejercer la condición sin ninguna exclusión, porque ninguna exclusión es mayor que la del conocimiento. Alejen a alguien del conocimiento y eso sí que es excluirle. Hay 2 grandes exclusiones, la pobreza y la ausencia de conocimiento. Esas son la mayor exclusión y la mayor soledad. La pobreza es la mayor soledad y la exclusión del conocimiento también, que produce indefensión y que produce una percepción de no tener la potencia y la capacidad de transformación del mundo. Por eso, educar es un requisito esencial para el sistema democrático. Sin democracia puede haber educación, alguna educación, pero sin educación no puede haber democracia. Así que a mí me parece que en el juego este tan decisivo del que hablaba Alejandro, lo que está en juego muchas cosas, pero está en juego también, en cierto modo, el alcance del sistema democrático, la concepción de democracia que tenemos. Yo por eso quiero que ganéis, que ganemos, que ganes. Quiero eso, porque a mí me parece que es mejor para la democracia y es mejor para España. Lo creo que es así.
Cuanto más calidad tenga nuestro sistema democrático, mayor calidad va a tener nuestra educación y viceversa. Garantiza el futuro de la democracia, porque es el medio de transmitir valores entre generaciones. Es que los valores son contagiosos. La educación, se educa mucho por contagio. Yo siempre he dicho que la mejor campaña electoral es que cada uno de nosotros seamos unas personas decentes. Eso sí que es buena campaña electoral. Y desde luego, se educa por contagio, que es por contacto. Y no solo es contagiosa la enfermedad, que es muy contagiosa la salud, de verdad. Que cuando estás cerca de un buen maestro, de unos buenos compañeros, es que te mejora la salud, en todos los sentidos de esa palabra. Y por eso también quería decir que estos valores democráticos tienen que ver con la solidaridad, con la convivencia, con el respeto a las diferencias, para lograr una mayor cohesión social. Y esto es muy importante, porque hablamos de la unidad de España, pero es que yo creo en la unidad de España, la defiendo y la quiero, pero digo que la educación es uno de los factores determinantes de unidad para nuestro país. A uno le extrañará, pensará que es mejor la exaltación. Bien, pues a la unidad por la exaltación, pero yo prefiero ir a la unidad por la educación de reconocer que cada uno de nuestros conciudadanos son seres distintos, hermanos, fraternalmente, que seguimos en un horizonte de justicia y de libertad por nuestro país que se llama España. Así que tenemos que promover una educación integral que favorezca la educación de los estudiantes como personas y ciudadanos preparados para enfrentarse a un mundo abierto y en continuo proceso de cambio. Bien, hasta aquí mis cosas. Ahora la pregunta, ¿y esto qué tiene que ver con la cosa de la administración educativa? ¿Qué tiene que hacer la administración educativa? Pues la administración educativa, porque yo también he oído en la Asamblea de Madrid decir que, bueno, ¿qué dice el Gobierno Central de la Educación? Si la educación está transferida. Usted fue ministro de Educación, pero la educación estaba transferida. Usted, como si el Ministerio de Educación lo que tiene que hacer es darse unas vueltas por la tarde a la vista de que todo está transferido. Pero, como muy bien nos ha recordado Alejandro Tiana, primero, la normativa básica es competencia del Ministerio de Educación. La alta inspección, que algún día convendría que habláramos despacito de qué es eso, es competencia del Ministerio de Educación. Y estas son formas de dar respuesta a la igualdad de oportunidades, la igualdad territorial y vertebrar todo el país sobre principios de solidaridad. Y el papel decisivo de la Comisión Sectorial de Educación. Yo todavía me emociono cuando veo imágenes en televisión y veo allí todos los consejeros de todas las comunidades autónomas reunidos con el ministro, con los que trabajáis en el ministerio, articulando y vertebrando país, buscando igualdad de oportunidades para que viva donde viva uno, la comunidad que viva tenga los mismos derechos, las mismas oportunidades. Y creo absolutamente en los programas que den cohesión territorial. Y creo que es un disparate no trabajar en esos programas y no dar oportunidad de cohesión. Y también creo en la lealtad de las comunidades autónomas. Y creo el artículo 2 de la Constitución. Bueno, creo en todos los artículos, pero ahora voy a citar el 2, donde habla del derecho de nacionalidades y regiones que vertebran España, el derecho a la autonomía, y habla de la solidaridad entre todas ellas. Y esto es muy interesante, porque podría entenderse que el principio de autonomía radica en la solidaridad entre las comunidades autónomas, que son la argamasa y la razón y el fundamento de que pueda haber autonomía, toda vez que la autonomía solo tiene verdadero sentido basada en la solidaridad entre las distintas nacionalidades y regiones. Y esto es muy importante. Del mismo modo que la autonomía está vinculada a la rendición de cuentas en la universidad, la autonomía en España está vinculada a la solidaridad. Y por tanto, los principios de solidaridad son principios decisivos también para la libertad individual. Probablemente la educación y la sanidad coordinadas territorialmente y el modelo de financiación son las políticas que garantizan una igualdad real, no abstracta, de los ciudadanos de nuestro país. Estas dos cosas. Así que los que hagan discursos sobre la unidad de España, que yo defenderé, que no se les olvide que la educación, la sanidad y la financiación hacen por la unidad de España
más que muchas amenazas de cualquier tipo disfrazadas. Y lo digo esto porque cuando pedimos un acuerdo del sistema educativo, estamos buscando respuesta a los problemas decisivos, que suelen ser de otro ámbito, de otra competencia, pero también es un juego de relación de lealtad y de solidaridad entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Así que voy barriendo para casa, yo soy partidario de que el Gobierno central y las comunidades autónomas sean del mismo color, a ser posible, para poder trabajar conjuntamente. Y no les digo de qué color quiero que sean, porque por aquí atrás se nota. Lo único que les quiero es decir que me parece decisivo que trabajemos coordinadamente, y me da confianza, Alejandro, me da confianza oírte hablar siempre, y ahora me ha dado otra vez, sabiendo que tenéis ahí predispuesto, después de un trabajo muy serio, un proyecto realista, porque sé cómo eres, pragmático, también sé cómo eres, cómo sois, que puede verdaderamente ponerse en marcha y que ha entendido una cosa que siempre se debatía, derogar la LOMCE. Y hasta qué punto eso significaba, como tantas veces hemos dicho, no tanto una eliminación de una ley, porque, como muy bien has dicho, que da gusto oírlo, cuando se quita una ley no vuelve a la anterior. Cuando se quita una ley te quedas sin ley alguna. Y entonces lo que hay que hacer es una transición hacia la derogación. Y esa transición es muy técnica y exige oficio y hay que tener confianza para poderla hacer. Bueno, también quería decir que esta visión integral de la educación, de una ley educativa que contribuya a la modernización del país, a la innovación en todos los sentidos, tiene que incluir estas cosas. Un enfoque transversal de la educación para la ciudadanía global. Pongo una nota a pie de página. Cuando yo estudiaba, teníamos una asignatura que se llamaba Formación del Espíritu Nacional. Yo estudié hace mucho, como pueden ver. Y no digo porque ahora se habla del adoctrinamiento. Y yo digo que yo tuve una asignatura que se llamaba Formación del Espíritu Nacional. Bien, digo a estos que ahora ven con malos ojos que haya una educación para la ciudadanía global. También hay que educar para el desarrollo sostenible, que tiene que ver con el cambio climático, la emergencia climática, para el desarrollo en la competencia digital de todos nosotros, alumnos, docentes, centros, el fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas, especialmente entre las mujeres también, la mejora de la convivencia, la igualdad de género a través de la coeducación, sin abandonar las formaciones artísticas y humanísticas y los idiomas. Pues ¿saben lo que les digo? Que si esto lo digo yo todo seguido, me dicen que los centros educativos no son lugares para el adoctrinamiento. Y entonces yo lo que les quiero decir, que una y otra vez, los que están educando en las ideas que ellos tienen, lo llaman formación. Y si son en las ideas que ellos no tienen y alguien lo hace, le llaman adoctrinamiento. Por la de la educación del espíritu nacional y por la educación para la ciudadanía. Si son ellos los que están enseñando aquello que quieren que se enseñe y se oiga, es formación del espíritu. Y si es otros los que entendemos estos valores que he señalado, pues son adoctrinamiento. No es ningún adoctrinamiento. Son planteamientos vinculados a la formación en la pluralidad y diversidad. Y sí precisamos, se ha dicho, ¿no? Acabaré enseguida. Estabilidad en los objetivos también, que hay que acordarlos, están ya muy estudiados. Estabilidad normativa, también la necesitamos. Esto no quiere decir fijación obsesiva, sí, hay que saber, pero tiene que haber una cierta estabilidad. Estabilidad financiera. Y muy importante, también es un debate interesante, que en comunidades donde se bajan mucho los impuestos, aumentan mucho los gastos familiares en servicios fundamentales. Y es muy interesante cómo, voy a decir un poco populismo, un poco más digo, si bajaran los impuestos 60 euros a todos cada mes, a cambio de que todos cada mes tengamos que gastar 200 euros en educación, en sanidad y en servicios sociales, ¿qué prefieren?
Y digo esto porque si uno analiza los gastos familiares, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, se han incrementado notablemente. Si uno mira los servicios médicos, los seguros médicos privados que se han hecho en la Comunidad de Madrid, son muchísimos más altos que los que puede haber en La Rioja o en Navarra. Si uno mira los gastos que hacemos, también desde el punto de vista económico, por eso la educación también es una inversión, y la educación pública de calidad produce también una oportunidad para aquellos que quizás no tienen medios para poderse, como algunos dicen, tengamos el dinero en el bolsillo, ya me pagaré el médico cuando haga falta. Pero es que algunos no podemos pagar el médico cuando nos hace falta y necesitamos esos servicios públicos que son la garantía de esta unidad. También hay que evaluar el sistema. Las becas, lo interesante de las becas, pensaba que hablabais vosotros, ¿no?, de las becas, es el concepto mismo de beca. Yo ahí comparto mucho el concepto de beca socialista, porque no es una beca entendida como un mero estímulo para primar capacidades, algo así como podría ser un premio o un incentivo, sino es una necesidad de derechos para garantizar la igualdad de oportunidades y, por tanto, lo que hay que exigir es necesidad para becar. No hay que exigir sin más capacidad. Por supuesto que se puede evaluar, que se puede pedir resultados, por supuesto, pero no llamemos becas a lo que son premios de excelencia. Eso no son becas, está bien premiar la excelencia. Somos grandes partidarios de la excelencia con equidad, si no es elitismo. Pero lo interesante es que estando en el gobierno socialista, lo que se hacía era el que tenía derecho recibía la beca. Y es distinto de tener una cantidad determinada que se distribuye entre aquellos a los que les llega. El concepto de beca también me parece que nos distingue. Y unas 4 cosas para acabar. No dejar al margen los procesos de participación. No habrá ningún cambio en educación, nunca, jamás, serio y estable, sin la comunidad educativa, las familias, los profesores, los responsables de centros, los estudiantes, los directores y directoras, los sindicatos, las cooperativas, las asociaciones, los organismos. Es decir, que es muy pesado. Esto es muy pesado, muy largo, muy duro, que hay que reunirse alguna vez. Es probable que el señor Tiana haya estado alguna vez en una reunión en estos meses. Es muy probable. Esto es trabajoso, porque la participación es mucho más trabajosa que la dictadura, mucho más trabajosa, pero es desde luego mucho más eficiente, mucho más digna, mucho más respetable y absolutamente imprescindible. Participación. Segundo lugar, educación inclusiva para la diversidad. Centros de educación especial. Bueno, bien. Pero hoy estamos hablando de recursos para la educación inclusiva. Porque si no hay recursos, no hay verdaderamente inclusión. Situar en un centro con un profesor que tiene un montón de alumnos y alumnas que son de distintos países, que tienen distintas necesidades. Algunos son extraordinariamente capaces, otros tienen menos capacidad, otros no saben castellano, otros tienen alguna necesidad especial. Y decirle al profesor, ánimo, chaval. Ahí tienen la riqueza y variedad de los seres humanos y de los pueblos del mundo. Y entonces él pregunta, ¿hay alguien más por ahí, por favor, que me pueda echar un cable? Porque lo que hacen falta son medios y recursos, porque menos discursos de loas a los profesores y más condiciones de posibilidad para que hagan sus trabajos en buenas condiciones. Esto es lo que hay que hacer. Y desde luego, reforzar todas las etapas, estando aquí tú y por lo que he sabido, la educación infantil es el santuario, ¿no?, de la educación, es el germen de la educación, es el germen de la equidad, de la igualdad de oportunidades, el germen de la detección de necesidades de escolarización específicas que se hacen en esas etapas y si no estamos perdidos. Y por tanto, para nosotros esto debe ser una absoluta prioridad, garantizar la universalización y buscar la gratuidad. Ese proceso hacia la gratuidad es un proceso también que probablemente sea un proceso y no hay que decir el lunes por la tarde empezará, pero estamos ya en eso y hemos de ponerlo como un objetivo nuestro. Rebatir y debatir el concepto de libertad. Una de las cosas que a mí me ha sorprendido al llegar a la Comunidad de Madrid es que el Partido Popular se presentó diciendo que era el Partido de la Libertad, diciendo la candidata, ahora presidenta, que ella lo que promovía era la libertad. Yo había oído eso de que socialismo es libertad desde más chaval,
había oído eso de libertad sin ir a libertad, y yo quiero decir que es muy importante que no nos roben esa palabra. Porque aplicada a la libertad de centro, libertad de elección, libertad una y otra vez, muchas veces lo que se hace es promover un cierto liberalismo, que no es exactamente lo mismo que la libertad. La libertad debe ser también libertad de oportunidades, libertad de condiciones, libertad también para hacer lo que uno debe. La libertad no es hacer lo que uno quiere. Porque yo llegué a oír en la asamblea que alguien dijo que queremos ser libres, hacer cada uno lo que le dé la gana. Y miren, señoras y señores, la libertad no es hacer lo que uno quiere ni lo que a uno le da la gana. La libertad es hacer lo que uno debe. Esa es la libertad. Y entonces la historia está en que otra cosa es que ya sí coincide lo que uno quiere con lo que uno debe, ya es la dicha absoluta. Eso es otro tema. Pero no podemos permitir que se llame libertad de elección de centros a lo que se hace. No se puede llamar libertad de elección de centros. Son los centros los que más bien a veces pueden elegir. Y no podemos caer en esta percepción que siempre que se habla de la educación nos encontramos con el discurso que ellos esgrimen, por lo visto, nuestra planificación soviética a su libertad absoluta, que es liberalismo, que es oportunidad para unos frente a la incapacidad de otros para tener esa posibilidad. Equidad y oportunidades, base en la escuela pública de calidad, recursos y atención a la diversidad, importancia del centro, del aula, de los entornos como educación. Tenemos que amar el aula, amar las aulas y los centros, recordar cómo la institución libre de enseñanza nos enseñó la importancia de los espacios como lugares educativos, la importancia del ejercicio, la importancia de la lectura, la importancia de la salud, recobrar esos centros. No digo que todos los centros educativos son centros de salud, pero estaría dispuesto a defenderlo. Y quizá la profesión de profesor, la incorporación, la promoción, la formación permanente, el diseño en un profesor claro. Y aquí ahora, no sé, hoy cuando pensaba en esto, no sé, me acordaba de Alfredo Pérez Rubalcaba. Me acordaba de él en sus empeños por también buscar el MIR educativo, buscar un camino para organizar esto, ¿no? Y, bueno, que yo soy partidario del acuerdo, quería decir. No estoy a favor de las infraestructuras por fases, del acuerdo político y social, del acuerdo parlamentario y legislativo, de la suma de consensos parciales. Y muchas veces hemos hablado, Alejandro y yo, también de este punto de romántico que tiene la idea de defender un pacto educativo. Él, con un principio probablemente más pragmático, siempre buscaba los consensos posibles, acuerdos menores que conjuntamente pueden dar lugar, en su caso, quizá a un pacto educativo. Pero déjenme soñar en la posibilidad de que en España haya alguna vez un pacto educativo, social, político y parlamentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara, Omar, Alejandro y Ángel. Ha sido una tarde espléndida. Seguro que hemos aprendido todos, hemos recordado cosas que estaban ahí desde hace mucho tiempo y de verdad, muchas gracias. Y por favor, a todos y a todas, votemos el domingo, votemos, ya sabéis a quién tenemos que votar, y animemos a nuestras vecinas, a la gente en el mercado, a todo el que se ponga por delante, de verdad, hay que comerles el tarro. Porque lo que nos estamos jugando, solo hay que recordar un poco lo que vimos anoche en el debate. Muchas gracias y hasta pronto.